Pastor, por fin, Bueno, orando para varón. que... Oye, pero qué malicia, chico, ¿ah? Vamos a darle, la gente está esperando. Bueno, buenas noches para todos, bendiciones. Para mí es un gusto, un honor poder estar con ustedes. Quiero pedir disculpas porque no sé qué pasó con el internet realmente, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y estamos para avanzar, para avanzar en cuanto a lo que el Señor tiene con nosotros. Gloria al Señor. Entonces, yo quiero tomar una lectura de la palabra que está en el libro de Romanos. El libro de Romanos. El libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, en el libro de la carta a los Romanos. Vamos a leer el capítulo 11, unos versículos del capítulo 11. Allí la palabra nos va a decir de esta manera. Versículo número 16. Dice la palabra del Señor. Ok. Vamos a leer desde el 15. Porque si la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué es sino su remisión, sino vida entre los muertos? Y si la primera porción es santa, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Vamos a hablar entonces de este tema acerca de las raíces hebreas, buscando principios y fe reflejadas en las raíces hebreas. Principios y fe, o fe y principios fundados en las raíces hebreas. Padre, gracias por tu presencia y por tu oportunidad que nos das de estar delante de ti, Señor. Ponemos todas las cosas en tus manos. Te pedimos que tú nos bendigas con tu presencia, que tú seas hablándonos conforme a tu ciencia, a tu sabiduría, a tu poder, Señor, y que en ti podamos vencer en este tiempo. En el nombre poderoso de tu Hijo, mira las oraciones que han hecho mis hermanos a favor de las peticiones. Te pido que en esto tú respondas conforme a tu poder, a tu ciencia y a tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, planteamos un tema sobre lo que es la fe y los principios de reflejados en las raíces hebreas. Ok, cuando hablamos de raíces hebreas, en este tiempo las cosas se ponen un poquito agudas, ¿no? La gente se pone como un poquito tensa, otras les gusta, otros son escépticos, en fin, porque todo lo que despierta expectativa mueve dos emociones. La emoción del que le gustan las cosas que van más allá y también las emociones de los que les gusta ser conservadores y aguantarse, ¿no? Pero cuando hablamos de raíces hebreas no pretendemos hacer apología, no pretendemos hacer discusiones para imponer una idea ni defender una causa. Vamos a ser bíblicos, certeramente bíblicos, para no dogmatizar en cuanto a las raíces hebreas. ¿Por qué las raíces hebreas? Mire, hay en el mundo interno de la Biblia, el trasfondo cultural, religioso de los autores de la Escritura. Entendemos que la Escritura, principalmente a través de los ojos del Padre Eterno, tuvo un sentido que iba más allá de apelaciones para conformar o para, diríamos, para complacer al hombre. La palabra de Dios no es complaciente. La palabra de Dios nunca es complaciente. La palabra de Dios es poderosa. Eso es lo que es la palabra de Dios. Por ella fueron hechos los cielos y la tierra, por la voz del Señor. Su voz creó la luz que podemos aún hoy contemplar. Su voz creó la nube sobre el cielo bajo el cielo y sobre el mar. El Señor es el autor de cada cosa y Él es el autor de la palabra. Entonces, reflejar la escritura
va más allá del helenismo o del hebraísmo, va más allá del helenismo o del hebraísmo, va mucho más allá. Si nosotros nos conformamos con esto, bueno, vamos a estar mal. Que la palabra va más allá, porque la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El Señor tiene maneras de hablar al hombre. Si a un hombre en el mundo, en alguna parte del mundo, nunca le llega una expresión bíblica, sí le va a llegar una misericordia, sí le va a llegar una visitación de Dios, de la manera como Él sabe hacerlo. Por eso es que no podemos nosotros hacer apología, hacer pleitos, peleas o discusiones sobre lo que es o no es importante. En el primer siglo se desarrolló una teología totalmente separada de lo que es la escritura desde el punto de vista del hebreo. En el primer siglo de nuestra era, la cultura revelada en las escrituras, en cierta manera, los pactos, las promesas, todos esos hechos no podían ser ignorados, pero fueron ignorados y de alguna forma esto trajo como consecuencia el hecho de un oscurantismo, cierto oscurantismo dentro de la escritura. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento, sus 27 libros tienen que ver directamente con el hebreo. Cuando nosotros miramos los evangelios, encontramos una cultura tan rica, tan llena de elementos, diríamos, aunados o ligados a lo que era la enseñanza del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, como lo conocemos, como la Torá, como lo conocen los hebreos. Nosotros encontramos, por ejemplo, cuando nosotros miramos la mujer conseguida en pleno acto de adulterio. Cuando fue conseguida la mujer en pleno acto de adulterio, por supuesto que hubo un seguimiento y por supuesto que el problema no era sorprender a la mujer, que ya sabían que en cualquier momento podían sorprenderla. El asunto era traerla delante del Señor, delante de Jesús y hacer una apología, hacer echar a pelear los gallos, diríamos así, ¿no? Echar de alguna manera a rivalizar, porque la trajeron y le dijeron, maestro, hemos sorprendido a esta mujer en el pleno acto de adulterio. Y fíjese toda la cultura que hay aquí, fíjese toda la aplicación del Antiguo Testamento que hay. Ellos, ¿por qué la trajeron al maestro y por qué no la llevaron ante los sacerdotes? Lo legal era llevarla ante los sacerdotes, porque según lo que dice la escritura en el libro de Levítico, si era sorprendida en acto de adulterio, tenía que ser llevada a los levitas y los levitas iban a juzgar, porque no solamente los levitas eran, o los sacerdotes eran ministros del santuario para ofrecer sacrificios, sino que también eran el tribunal supremo, el tribunal que podía sentenciar. Entonces, ellos se la traen a Jesús porque están descubriendo en él alguien que de alguna forma se está codeando con diríamos, con ese nivel de sacerdocio, ¿entiendes? Y se la traen. Y Jesús le dice, la ley de Moisés dice que tiene que apedrearse. Y era así. Y Jesús le dice, bueno, está bien. Sin decir, porque es que la escritura no se encarga de dar explicaciones cuando se trata de la cultura, ¿entiendes? Sin decir absolutamente otra cosa, Jesús dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nuestro pensamiento primario es el que no tiene culpa, pues, el que no tiene ningún tipo de culpa. Sin embargo, lo que está haciendo Jesús es decir, el que la sorprendió, porque el que la sorprendía, el que la acusaba, tenía que ser el primero que lanzara la piedra. O sea, tenía que verla, tenía que sufrir esa situación, porque nadie creo que sea tan malévolo como para ver a alguien sufrir y no sufrir él. Tenía que
apedrearla es de primero, o los dos primeros testigos tenían que apedrearla y luego los demás se unían al apedreamiento. Cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, si los testigos están libres de pecado, que lancen la primera piedra. Es posible que los demás estuvieran libres de pecado, pero los que la acusaban estaban enredados en algo. Y nadie que tuviese falla podía sostener una acusación. Ahora, ¿qué escribía el Señor en tierra y por qué escribía en tierra? Cuando una mujer era traída en sospecha de adulterio, tomaban polvo de la tierra, lo metían en un envase lleno de agua tomada de agua santificada, purificada, y escribiendo el nombre, Eyevangel, Yavet, ese nombre lo metían en esa copa con esa tierra que tomaban del atrio y la metían. Y esa mujer tenía que tomarse eso. Al tomársela, se inflaba su vientre desmesuradamente y entonces ella era culpable. Pero si ella se lo tomaba y no pasaba nada, entonces ella se hacía fértil y iba a tener muchos hijos. Era lo que pasaba. Cuando Jesús se la trae, Jesús está y escribe en tierra. ¿Cómo que en tierra? Ok, ¿qué te habla de tierra? La que echaban en la copa. ¿Y qué estaba escribiendo? El nombre del innombrable, Yavet. Estaba escribiendo, porque lo que quiero llevarte es a la comparación de cómo ellos al leer el nombre, cuando ellos leyeron el nombre, porque ellos tuvieron que ver lo que él escribía, miraron que este asunto era más complicado de lo que ellos pensaban, y cada uno comenzó a ir. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Raíces hebreas, ¿entiendes? Amén. Raíces hebreas. Esas cosas están allí en la escritura, están en la palabra. Nosotros pasamos por encima de eso, pero no la vemos. ¿A qué nos referimos con raíces hebreas de la fe cristiana? Cuando comentamos cuando interpretamos las enseñanzas llamadas del Nuevo Testamento, tal y como lo entendemos, Jesús fue el iniciador, sin escribir una palabra, de la necesidad de escribir las buenas nuevas de salvación. La vida de Jesús fue tan impactante que no pudieron pasar por alto escribir lo que él hizo. Y reescribiéndolo todo, podríamos decir que era como, tú sabes que los midrash, que mucha gente apela a los midrash para estudiarlos y para conocer cultura y para leer los comentarios de los rabinos. O sea, hay un sinfín, hay 2000 años de midrash escritos. Muchos de ellos se contradicen, muchos de ellos dicen una cosa en un lado y en otro lado dicen otra cosa, y entonces los maestros actuales dicen, no se contradice, se complementan. No, se contradicen. Y cuando usted ve la escritura que tiene 5000 años, la escritura, la palabra de Dios, la Biblia, ella no se contradice en ninguno de sus textos. Entonces no podemos comparar los libros de estos libros como el Midrash o el Zohar o como cualquiera de ellos con la escritura y ni darle la altura de la escritura, porque la escritura es viva, es eficaz, es penetrante, más que todo espada de dos filos, no echa cuento. La palabra redarguye, la palabra transforma, la palabra regenera, la palabra es viva, la palabra por ella fueron creados los cielos y la tierra. No podemos comparar. Tenemos lo máximo, que es la palabra de Dios. Tenemos lo máximo. Vamos a estar inventando de buscar otras cosas. No podemos buscar otra cosa. Entonces, el Nuevo Testamento es un midrash, es un comentario del Antiguo Testamento, pero en la manera práctica, porque tenemos un sacerdote práctico que decían de él, este nos habla no como los escribas y los fariseos, él nos habla como quien tiene autoridad, como el que usa bien la autoridad. Entonces, cuando nosotros maximizamos el hecho de cualquier otro hallazgo, por más misterioso que sea, y queremos equipararlo con lo que dice la escritura en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, hermano, nosotros estamos cambiando oro
por plomo. Estamos cambiando oro por plomo. ¿Entiendes? Porque, ¿qué podríamos decir al estudiar el trasfondo hebreo del Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento originalmente fue escrito, algunos sostienen que fue escrito en griego, pero Marcos completo o Mateo completo fue encontrado en las cuevas de Qumran, fue encontrado completamente en hebreo, un libro completo, un evangelio completo. Entonces yo quiero decirle que Mateo es el, 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 el centro motoro de donde se nutre, porque es el cubo de donde se nutre Lucas, de donde se nutre Marcos, para escribir sus evangelios. El que contó la historia del punto de vista del rabino fue Mateo. Y cuando Lucas toma de él, porque tenía que tener una fuente, la fuente era Mateo, y Mateo fue escrito en hebreo. Entonces, Lucas pudo haber escrito en griego, pero de una fuente hebrea, y Marcos igual, pero de una fuente hebrea. Entonces, lo que quiero decir con esto, y como dije al principio, no hago apología, lo que estoy diciendo es lo que es, ¿entiendes? Lo que es. Si otro quiere creer de otra manera, bueno, está bien, pero estamos hablando de esto. Nosotros tenemos la palabra más segura, querida amiga, querido amigo, hermano, ministro del Señor. Tenemos la palabra más segura en la cual hacemos bien en sostener y en obedecer. Si tú obedeces esa palabra, como dice el libro de Deuteronomio, entonces te irá bien cuando entres y cuando salgas de la ciudad. Tu casa será bendecida, tu artesana será próspera, tu alacena será llena, tus campos estarán fértiles. Si hablas y crees esa palabra, si crees esa palabra, esas son las bendiciones que te van a perseguir. Tienes que entender que lo que desata o lo que te da una llave de bendición es la escritura, es la palabra de Dios, ¿entiendes? Y esa palabra la tienes en tu mano, mujer. Tú que estás orando por tu esposo, por tus hijos, por tu gente, que estás tratando de salir adelante con una situación de soledad tremenda, que te agobia, que te martiriza. Hoy es un día de respuestas. Hoy es un día de respuestas. La palabra va más allá de las acciones técnicas que podamos nosotros darle. La palabra está allí para restaurar, para levantar. Es el sol de justicia. Gloria al Señor. Amén, amén, pastor. Sí, bueno, para todos los que están ahí conectados, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Mire, y es que la Biblia, aunque estamos en tierras acá occidentales, la Sí. Biblia viene desde una raíz oriental, una raíz hebrea, y hay que buscar las raíces, en qué sentido, el modo de interpretación. Por ejemplo, pastor, la Biblia habla del profeta boyero. Yo un día prediqué y dije, en la Biblia hay un profeta que vendía bollo, porque en nuestra cultura bollo es bollo, no sé, en algunos países es el que hacen con masa de maíz y lo cocinan. Aquí en Colombia se llama bollo, Sí. pero en la Biblia boyero es el que criaba buey. Entonces, para yo poder entender eso, tuve que estudiar la raíz hebrea. Amén. Entonces, eso nos ayuda a entender más la escritura. Pero hay una mala interpretación, pastor. Como usted lo decía, los Midrash, el Talmud, la Cábala, son muchas raíces que hay en el pueblo israelita, que a veces la gente cree que por llamarse de Israel tienen que ver con la escritura. Y a veces esto ha sido una sensación en este último tiempo, y muchas personas están corriendo detrás de esto. Y yo he escuchado muchas enseñanzas bajo el punto de la Cábala, y es terrible, pastor. Esto está preocupante. Amén. Mucho pueblo está corriendo detrás de eso. No te preocupes mucho, papá, porque el que sabe defender sus cosas está en lo alto, y alto está mirando sobre alto, y uno más alto está mirando sobre él. Así que no te preocupes mucho, porque ese es un asunto que ya está ganado. Mire, todos esos libros, vamos a hablar de eso, pero no ahora, pero vamos a hablar de eso, ¿no? Porque cuando nosotros, la Cábala, por ejemplo, ¿por qué se escribe la Cábala?
por qué se escribe, por qué se escriben, tiene una razón de ser. Este libro del misticismo, lo que trata, y quiero decirte que hay rabinos cabalísticos, ¿entiendes? Hay rabinos cabalísticos que no dejan de ser judíos y son cabalísticos, ¿me entiendes? Son cabalísticos porque tienen otra manera de interpretar la Torá. Todo libro que se escribe es para interpretar la Torá o para ampliar su comentario de la Torá, ¿entiendes? Entonces, cuando nosotros descubrimos, ay, la cábala está en pañales en relación al tiempo que tiene la Torá, que tiene la Escritura, ¿me entiendes? Cábala en un sentido de comentario y que tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, en los niveles de interpretación bíblica, en los niveles de interpretación bíblica, están reflejados todo lo que son los midrash, la cábala, todo está reflejado. ¿Y por qué? Porque los niveles de interpretación bíblica en el método Parash, en el método de la Parashat, perdón, en el método Pardes, Pardes son 4 letras que son Parash, Remetz, Midrash y Sox, ¿no? Esos 4 niveles van profundizándose. El Parash es el nivel, como está escrito, así lo leo, literal, nivel literal. Aún allí en el nivel literal, las pasamos difíciles para aplicar la escritura. Aún en ese sencillo, ¿entiendes? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. ¿Qué es el valle de muerte? ¿Qué es? Aunque pases por el valle de la muerte. Lo leíste literalmente. Ahora, ¿te imaginas? ¿Qué te imaginas? Un valle oscuro. ¿Qué te imaginas? Entonces, cuando tú vas a la cultura en Jerusalén, para llegar, Jerusalén está en una montaña y para llegar hay que cruzar un puente porque hay un valle, valle. Cuando tú llegas a ella, llegas por un puente porque hay un valle y en ese valle estaba el cementerio. Dentro, debajo de ese valle, ¿entiendes? Estaba el cementerio de cuando, por ejemplo, cuando Jesús cruza para ir al monte de los olivos a orar, él tiene que pasar por allí. Tiene que pasar por allí. O sea, la aplicación del Salmo 23 no puede ser más perfecta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El valle significaba de muerte, era ese lugar que estaba abajo, ¿me entiendes? Y ellos lo pasaban por un puente, pero abajo estaba el valle. Entonces, aunque no pueda pasar el puente y tenga que pasar por el valle, eso es lo que estaba pensando David. Pero cuando nosotros vamos al nivel Sox, al nivel misterio, ¿por qué decía David eso? Entonces entendemos que para cruzar el arroyo del Cedrón, como dice, y cruzando el arroyo de Cedrón, llegó entonces a Getsemaní. Para cruzar el arroyo del Cedrón, el arroyo del Cedrón es lo más profundo que tiene ese valle, ¿entiendes? Lleno de mortandad, de cadáveres, de tantas cosas. Pero entonces David dice, pero lo dice por el Mesías, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de cosas, en el nivel, solo en el nivel que les dije, en el nivel Parash, es una cosa. Luego, cuando tú vas al nivel Remetz, que es el nivel que nosotros usamos para predicar y aplicar. Es decir, la mujer tenía sed, y si tú tienes sed, también puedes venir y te puedes beber del agua que viva para la vida eterna. Ese es el Remetz. Entonces, luego viene el otro nivel, no quiero fastidiarlo con esto, el otro nivel, que es el nivel, pero para poder explicar, viene ese nivel del Midrash, el Drax, que el Drax es la aplicación del Mesías en la Escritura. ¿Qué dice la Escritura?
escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella halláis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es el Drax, el Midrax. Ellas son las que dan testimonio de mí. Tú ves a Moisés y ves a Jesús. Tú ves a José y ves a Jesús. Tú ves a Daniel y ves a Jesús. Tú ves a Jeremías y ves a Jesús. Tú ves a quien quiera que veas a ti allí, son modelos. Abraham, son modelos. Las escrituras dicen de mí. Las escrituras dicen de mí. ¿Qué dicen de ti? Abraham quiso ver uno de mis días, lo vio y se gozó. ¿Cuándo lo vio Abraham? Ese día que iba a sacrificar a su hijo y vio el cordero allí enredado, miró que había salvación para su hijo. Tremendo. Él vio al Mesías. Ese tipo de cosas están en el Midrash, pero luego viene el nivel SOX, que es el nivel misterio, y la gente quiere ese misterio. La gente quiere ese misterio. ¿Entiendes? Ese es el asunto, ¿no? Cuando nosotros miramos la interpretación por números, ¿entiendes? Cuando nosotros miramos la interpretación por letras, por colores, por conclaves, está allí en la escritura. Claro que está en la escritura. Claro que está en la escritura. Aplicando este principio, pudiésemos hablar de varias cosas, ¿no? De varias cosas. Por ejemplo, cuando Ezequiel habla acerca de las dos varas, habla de las dos varas, y una representaba a Judá y otra representaba a Israel, y la división, pues hay una historia, eso viene de más atrás, porque entonces viene la división del reino, y de cómo, y tú te metes en un asunto que es más profundo que eso, ¿entiendes? Que es más profundo que esas dos varas. Esas dos varas se fundieron, y se hizo un solo pueblo. Pablo la interpreta, y en Efesios dice que él derribó la pared intermedia e hizo de los dos un solo pueblo. Ahí lo tienes. El ojo bueno y el ojo malo. Bueno, pues eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Porque hay varias barreras que están para poder interpretar la escritura. Hay que superar algunas barreras, ¿entiendes? Yo diría que la primera barrera es la barrera geográfica, la geografía. Si yo no entiendo la geografía, y entonces voy a hablar de exégesis, ¿entiendes? Porque la raíz hebrea tiene que ver con la exégesis. Si nosotros no hacemos exégesis, no podemos entender plenamente la escritura. Por ejemplo, la barrera de la geografía. La vida de nuestro Mashiach, nuestro Jesús, se desarrolló en la región de Israel. Cuando nosotros leemos Mateo 16, 13 al 23, alguien lo lee ahí, a ver, pues. Mateo 16, 13 al 23. Léelo, ministro. Ya lo voy a leer, Mateo. Ok. Ok, vamos a hacer las aplicaciones de vida todo. Estamos hablando de la barrera geográfica. Ok, dale. Bien, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hasta el 13, hasta el 23. Sí. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió: ¿cómo lo dirías en hebreo? ¿Cómo lo dirías en hebreo? ¿Tú eres quién? El Mesías. Ajá. Sígalo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares
en la tierra. Será atado en el cielo. Ok, Amén. está bien, mire, fíjese. ¿Por qué tiene que Jesús llevar a esa gente a esa región? La geografía. Volvemos a la geografía. Okay. Los puntos geográficos, por ejemplo, el de la Samaritana encontrada en el pozo de Jacob tiene un sentido. Encontrar al Gadareno en ese punto geográfico tiene un sentido. Encontrar ahora o llevar a su discípulo a esa ciudad tan lejana, porque déjeme decirle que eso estaba en la región norte, en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad nueva de nombre. Se llamaba Luz, pero le cambiaron el nombre y le pusieron Cesarea de Filipo. Cesarea por César, y Filipo por Filipo, el hijo de Herodes, que gobernaba esa región. Entonces, él vanidosamente le quitó el nombre y le puso Cesarea de Filipo. Hasta allí el lugar geográfico. Pero, ¿qué había en ese lugar? En ese lugar se levantaba un templo de mármol inmenso. Era el lugar de la idolatría, cercano al lugar donde Elías había vencido a los profetas de Baal y a los sacerdotes de Acera. Y hasta ese lugar los llevó. Y delante de ese templo de mármol y de 400 templos que habían allí para dioses, era un territorio diabólico. Se lo llevó hasta allí para preguntarle quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Hasta allí se lo llevó. Y luego la pregunta básica y de introductoria, porque los maestros rabinos enseñan con preguntas. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ah, no, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está el asunto. Entonces viene una revelación, que una revelación. Tú eres el Mesías. Wow, tú eres el Mesías. Parecía que hasta ahí estaba bien, pero Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, y yo también te revelo. No te lo reveló carne ni sangre, pero yo también te digo, yo también te revelo y te digo que las puertas del Hades no prevalecerán, que tú eres Pedro y a ti te daré las llaves, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, cuando tú estás en Cesarea de Filipo y levantas la vista, tú ves toda la idolatría que hay alrededor. Y en ese lugar le dice el Señor a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La idolatría, la hechicería, la brujería y todo lo que levanten no podrá levantarse contra la congregación. La congregación tiene las llaves del reino. La congregación tiene las llaves para abrir esperanza. La congregación tiene las llaves para abrir el espacio necesario de felicidad, de alegría, de gozo, de contentamiento. La tristeza tiene que desaparecer de nuestro vocabulario, de nuestra actitud, la negatividad, el ser pesimista. Es el tiempo del reino de creer, de fe, de confianza. Entonces, el concepto geográfico es importantísimo, porque por eso, mire, el contexto geográfico tuyo, en la aplicación tuyo, que me estás escuchando, tal vez es el peor. Tal vez las condiciones de a tu alrededor son las peores. Ahí él te pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego te pregunta a ti, ¿y quién dices tú que soy yo? Tú eres el Mesías. Entonces no tengas temor de todo lo que está a tu alrededor, porque no prevalecerán contra ti, porque a ti te ha dado las llaves del reino. Ese texto que usted y yo lo han sacado bastante de contexto. Usted sabe las discusiones que hay con ese texto y miren que, bueno, no lo vamos a decir, pero dicen, de ahí salió una doctrina, usted sabe cuál es, ¿verdad? Porque dicen que Pedro fue el primer, que usted sabe. ¿Verdad? Sí, no, claro, no. Claro, es un absurdo, es un absurdo. Porque las llaves del reino, por supuesto que el primer predicador que vimos nosotros abrir las puertas del reino a los gentiles fue Pedro, ¿entiendes? Primero a 3.000, después a 5.000, ¿entiendes?
Entonces, el hombre con razón se le dijo eso, ¿me entiendes? Luego, pero sin duda alguna, que la gran comisión está explícita de ir, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos. Esas son las llaves del reino. Y la llave del reino a esa dimensión, porque hay una dimensión personal de la llave del reino, que es que, como te decía, las situaciones geográficas no van a ser, no, las circunstancias que te rodean no van a ser casuales, no. Las situaciones emocionales que te rodean no son casuales. Las situaciones económicas que te rodean no son casuales. Esas situaciones es para que tú entiendas que Él prevalece en contra de eso y te da la autoridad para vencer. Eso es. Entonces, desde el punto de vista, la primera barrera para nosotros entender la escritura es la barrera geográfica, porque las raíces hebreas te permiten conocer estas cosas que dije anteriormente. Saber por qué Filipo, por qué Cesarea de Filipo. Entonces tú averiguas, tú ves por qué la razón de eso. La segunda barrera es la barrera del lenguaje. La barrera del lenguaje. La Biblia fue escrita en hebreo y tiene que haber una certeza de una razón del por qué las cosas a veces cuando se traducen al español cambian su tono o cambian su forma. Vamos a leer Malaquías 4, 1 y 2. Vamos a hablar de la barrera del lenguaje. Ok, oh, amén, amén, amén. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estofa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Bueno, ahí hay un asunto del idioma, del hebreo, que si la mujer del flujo de sangre no hubiese hablado hebreo, no hubiese entendido esto. Si la mujer del flujo de sangre no hubiera hablado hebreo, no hubiese entendido esto. Pero como ella hablaba hebreo y leía en hebreo, ella lo entendió y salió hacia aquel que ella sabía, tenía la convicción ahora de que iba a ser sana. Si tan solo toca el borde de su vestidura, qué convicción, seré sana. Una mujer con 12 años luchando con una situación. Ahora, el asunto del idioma es una barrera, porque el Salmo 91, la impresión que da es que el Señor tiene unas alas, ¿entiendes? Que tiene unas alas. Y yo lo puedo figurar así. Pero resulta que cuando tú te vas a Deuteronomio, dicen que todo varón tenía que tener los flecos del talí. Los flecos del talí. Los flecos del talí se llaman los zig-zig. Los flecos del talí se llaman los zig-zig. Ahora, zig-zig traducido al castellano es alas. Alas. Cuando tú lees en hebreo y en su zig-zig traerá salvación. Salvación es una palabra que se traduce salvación, pero que es sanidad. Ahí la palabra traducida es sanidad, porque hay una familia, el hebreo tiene familia de palabras. Salvación es sanidad, salvación es liberación, salvación es provisión, salvación es salvación del alma. Cuando se habla de salvación. Cuando ella leyó y en su zig-zig traerá salud, entonces ella cerró la escritura y se fue a buscar, cerró el rollo y se fue a buscarlo. Cuando lo tocó, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que salió virtud de mí.
nosotros cuando, por ejemplo, decimos que el gallo cantó, ¿verdad? Ok, ya lo tenemos. Culturalmente el gallo canta, ¿entiendes? O resulta que el gallo del cual está hablando allí, que cantó antes que Pedro lo negara una y otra vez, ese gallo no era otro que aquel que se levantaba para leer el Salmo 125 y bendecir a Jerusalén a alta voz desde el templo. Era un levita que le llamaban el gallo. Un levita que le llamaban el gallo. Entonces, no es el gallo blanco, ni el gallo sambo, ni el gallo giro. Es el levita que diciendo esta palabra. Entonces, dentro del hebreo están esas cosas entretejidas que muchas veces nosotros no pasamos por allí y por nuestra condición occidental, por supuesto, es una barrera para nosotros. Es una barrera para nosotros. Pero cuando la entendemos en la palabra, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y en esto, la aplicación es muy sencilla. Mira, la aplicación es esta. Mira, no se trata de otra cosa, sino del contacto. Para la cultura de ellos, el tzitzit era importante, porque el profeta lo había dicho, mas a vosotros lo creéis en mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas y en su tzitzit traerá sanidad. Todo contacto con la santidad nos potencia. Todo contacto con la santidad nos potencia. Mujer, no importa que hayas pasado 12 años, 15 años, 10 años o un año en una situación, hoy hay un contacto con la santidad. Hoy hay un contacto con la santidad. Lo santo te hace santo a ti. Tu impureza no lo hace impuro a él. La santidad de él te purifica a ti. Por eso es el misterio cuando dice que la mujer que sirve al Señor y tiene un marido y consiente en vivir, ella lo santifica. ¿Entiendes? Lo santifica. Porque el toque de esa santidad transforma de alguna manera, toca, regenera a ese hombre mundano, lo toca, de alguna manera le ministra, ¿entiendes? Entonces la administración de la santidad no puede ser empañada por... Nosotros cometemos un error cuando decimos, no, esto es santo, cuidado, no lo vayas a tocar. Escucha bien, si toca lo santo no se hace inmundo. Lo que puede pasar es que ese hombre que tocó eso se ha tocado por la santidad del Señor y caiga hasta muerto, como aquel hombre en los carros aquellos. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a dar un espacio a los que están ahí conectados y el pueblo como concentrados, conectados. Para los que están ahí hay 40, quedaron 50, de 44, bueno, había 70. Bueno, varón. ¿Alguna pregunta ahí de los que están conectados, por favor? ¿Qué pregunta tiene? Una pregunta con respecto. Mire, hemos estado por poco tiempo y yo he confiado unos tesoros tremendos, encantado. Entonces, para los que están ahí conectados, una pregunta al apóstol Fernando. ¿Qué pregunta le tiene con respecto a la interpretación de la Biblia? Mire, la geografía, las barreras del lenguaje, impresionante. Amén, impresionante, porque eso es poderoso y nos enseña los usos y costumbres de la tierra bíblica. Eso es muy importante. Entonces, bueno, dale, vamos a escuchar. Hay una tercera barrera que es la barrera del tiempo y la barrera de lo que es la barrera de la cultura, ¿no? Pero vamos a escuchar los comentarios y para animar a la gente. ¿Qué pasó? Mi gente. ¿Qué pasó? Ok, hoy entendimos todo. Hoy entendimos todo, no entendimos nada. ¿Quién está ahí conectado? La pregunta, ¿qué entendió? ¿Qué pregunta tiene con respecto a esto de la interpretación de la Biblia? O alguna opinión. O alguna opinión que tenga también. Ok. Vamos a continuar entonces. Ok. Bien. Lo otro es la barrera del tiempo. Mira, dentro de los tiempos, mira la influencia helenista del tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama el reloj? Kairos. No, cronómetro.
cronómetro, así se llama el reloj. El que mide el tiempo de las 24 horas se llama cronómetro. ¿Bien? El cronómetro es una, si usted pone la palabra cronos en internet y pone imagen, le va a salir un demonio. Le va a salir un ángel con las alas quebrantadas. Si quiere lo busca ahí, alguien que lo busque. Ponga Cronos y dele imágenes. Cronos y dele imágenes. Porque la influencia de Google, sí. La influencia helénica muchas veces estorba para una mejor comprensión de lo que es la escritura. Por ejemplo, el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. Kairos es el papá de Cronos. O el abuelo de Cronos. Ajá, ¿lo viste? No la alcanza a ver por la luz. Se ha dicho muy feo. Bueno, ese es el hombre. Si le parece bonito, me avisa. Entonces, lo que nosotros hablamos, mire, tenemos que tener cuidado porque aquí estamos invocando, pero en todo caso, Pastor, para aclarar. Hay la hermana Maitiel, el hermano Antonio, el esposo Lugo Jiménez. Ellos dicen, el gallo también se dice que era el que daba aviso al comienzo del servicio y también el que avisaba que las puertas se cerraban. ¿Cuál puerta? Dice los esposos Lugo Jiménez. El gallo también se dice que era el correcto. Daba aviso al comienzo del servicio. Sí, claro. Y entonaba el Salmo 125 en las madrugadas, ¿entiendes? Como una vigía, como un vigía, ¿entiendes? A las 9, a las 12, a las horas de la vigilia. En cada vigilia, él anunciaba. Correcto. Muy bien. Está muy bien. Gracias por la ayuda. Amén. Más nadie tiene preguntas por ahí. El pueblo como que está conectado ahí, concentrado. Amén. Ok, mire, fíjese, la barrera del tiempo, por ejemplo, en la barrera del tiempo, la Biblia dice en Génesis 6:9, estos son los descendientes de Noé. Noé fue varón justo en su tiempo, en sus generaciones. Noé, dice la palabra, caminaba con Hachén, caminaba con Elohim, caminaba con Dios. Pero dice que era perfecto en su tiempo. Es decir, hay un tiempo señalado que ni es Kairos ni es Cronos. Entendiendo que Cronos lo hemos dicho como el tiempo inmediato y el Kairos como el tiempo remoto que maneja Dios. Pero ambos en ese lenguaje no son los correctos. Ahora, los tiempos son marcados por el Señor. El tiempo Smot, por ejemplo, dice el libro de Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesará. Ese es el tiempo Smot, el tiempo del cosmos, el tiempo de los movimientos, ¿entiendes? Que no existía el Cronos, ¿entiendes? No existía el crono, eso no existía, no es ese. Cuando vamos a la raíz hebrea no encontramos por ningún lado el crono. Encontramos el smog, que es lo que dice aquí. La siembra, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y eso es lo que sigue marcando los tiempos. Eso es lo que sigue marcando los tiempos. En algún lugar, el reloj te marca a las 6 de la tarde y el sol está allá arriba, completico, ¿entiendes? Marca a las 7 y sigue el sol ahí, te marca a las 8 y el sol sigue allí. O sea, los tiempos no lo marcan los cronos, los tiempos los marca la creación que el Señor hizo. ¿Entiendes? Entonces,
en cuanto a ver el tiempo así, en cuanto a ver el tiempo desde el punto de vista kairos o el tiempo desde el punto de vista de Dios, entonces hablamos de los mitzvot, que son los tiempos señalados. El mitzvot es un tiempo señalado. La palabra mitzvot, tiempo señalado, Levítico 23, 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, estos son mis tiempos señalados. Estos son mis tiempos señalados. Los tiempos del Señor que proclamarán cuando la asamblea estará reunida de manera sagrada, o la congregación sagrada estará reunida. Es decir, lo que está diciendo aquí es que la reserva de los tiempos lo tiene Él. Yo no puedo hacer las cosas cuando yo quiera. Yo tengo que hacer las cosas cuando lo marque el tiempo de Dios. Por eso es que cuando tú pides en oración, tú no te sujetas al tiempo del cronos o al tiempo del kairos, tú te pones al tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el que te da una respuesta, no porque tú seas mejor orador que otro o que tú seas... no. El tiempo, cuando se cumplió el tiempo, dice la Escritura, vino Jesús, nacido de mujer y nacido como hombre. Cuando se cumplió el tiempo, Jesús no podía nacer en el tiempo de Noé, ni en el tiempo de Abraham, no podía nacer en el tiempo, no, en el tiempo que él marcó. Y hay un tiempo marcado para tu bendición. Hay un tiempo marcado para tu bendición. Los tiempos los está manejando él. La barrera del tiempo es una de las cosas más terribles que nosotros como creyentes tenemos, ¿entiendes? Porque decimos, se está tardando mucho, o porque no conseguimos lo que queremos. Mire, los tiempos, cuando la Biblia habla de tiempo, cuando la Biblia habla de los tiempos, mire, es factible que tú caigas en la fosa de los leones, pero si no es tu tiempo de morir, no va a pasar nada. Pregúntale a Daniel, ¿entiendes? Pregúntale a Daniel. Aunque, mire, aunque pase cualquier cosa que vaya a pasar, tus tiempos están en las manos del Señor. Tiempo. Tú no puedes acelerar nada. Abraham dijo, soy un hombre de 99 años, ya no tengo fuerza. Y el Señor le dijo, yo soy tu vigor, yo soy tu fuerza. Y dijo el Señor a Abraham, le dijo, heme aquí, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. A un hombre de 99 años, ¿cómo le vas a decir tú eso? ¿Cómo le vas a decir tú a un hombre de 99 años, anda delante de mí, sé perfecto? Pero ¿quién se lo dice? Yo soy el Dios, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios todopoderoso. Y cuando tus 99 años, o tu pesadez, o tu vejez, o tu que se siente que estás claudicando, no es con lo que el Señor trabaja. El Señor trabaja con su tiempo contigo, ¿me entiendes? Porque Él esperó el último momento para decirte, cuando yo no te quedaban fuerza, que quiere trabajar contigo. Pero ¿cómo? Si yo no tengo fuerza. Bueno, yo soy tu fuerza, yo soy tu vigor, yo soy el que te levanto. Los tiempos son del Señor. No podemos decirle, Señor, no me envíes a mí porque soy muchacho. Dice, no digas que soy muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, porque es mi tiempo. ¿Entiendes? Entonces los tiempos son un asunto que muchas veces se comete en barrera. Los tiempos se convierten en barrera para interpretar la escritura incluso, ¿entiendes? Para interpretar la escritura incluso, ¿entiendes? Entonces, Señor, ¿cuándo será la venida tuya? No toca a vosotros saber los tiempos, ¿entiendes? Los tiempos. Que Cristo viene dentro de 5 meses. Hay una gente en Barranquilla que estaba diciendo que Cristo venía en mayo de hace 2 años y no vino, ¿entiendes? Porque es que, ¿cómo nos vamos a atrever a decir cosas como esas si los tiempos de Él son los tiempos de Él? Cuando una novia y un novio querían casarse en la cultura hebrea, miren el manejar de los tiempos. Y le decían a sus padres que se querían casar, los padres se reunían y ellos decidían una fecha. Y no se lo decían a los novios, sino que estaba el compromiso. Ajá, pero ¿cuándo es la boda? No toca saber a vosotros. Solo a los padres, ¿entiendes? Eso fue lo que quiso decirle Jesús a su discípulo. No.
La boda del Cordero, ustedes no tienen, eso es lo que el que sabe de esa cosa es el Padre. Entonces, de ahí es que viene eso, ¿entiendes? De esa, porque la escritura, aunque viene del cielo, está vestida de cultura hebrea. La escritura, aunque viene del cielo, está vestida de cultura hebrea. Entonces, el matrimonio, ¿cuándo será el tiempo? No, el tiempo lo sabe el Padre, Jesús da la potestad. Y los novios tienen que esperar el tiempo porque se tocará trompeta. Ah, cuando suena la trompeta, sí, ¿entiendes? Se toca el shofar, la trompeta, viene el novio. Lo que tiene que hacer la novia es tener todo el ajuar, todo preparado, porque el novio viene y viene pronto, porque él dijo, ciertamente vengo en breve, hace 2000 años. Lo que quiere decir hace 2023 años, que él dijo, ciertamente vengo en breve, y es que viene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, pastor, damos gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que el próximo sábado, ¿verdad? Va a venir más gente y vamos a dejar a la gente poco ahí como picar para que la gente entre y pregunte la próxima semana. Y bueno, perfecto. Esta enseñanza ha sido una gran bendición, pastor. Una bendición. Bueno, damos alabanza a Dios. Así que todo ese pueblo que está ahí conectado, que aprendió, que pudo entender ahí, los que están ahí, han quedado 31 ahí, ha venido bajando la audiencia ya, de pronto, ya caemos. Bueno, mira, yo también quiero decir algo, ¿no? Yo quiero decir algo. Hay amigos que van a mirar este podcast, así que se dice, ¿no? Van a mirar esta transmisión más tarde, la mañana, la tarde, a mediodía, no sé cuándo. El próximo sábado vamos a estar acá, si usted lo quiere disfrutar en vivo, vamos a estar acá a las 10:30 Colombia, 11:30 Venezuela, 8:30 Oregon, 11:30 Miami, Ciudad de México, creo que tiene la misma hora de Colombia, no estoy seguro, pero haga un trabajo, vamos a extendernos, vamos a promovernos y vamos a tener el alcance debido. Esperamos que la próxima semana no tengamos los conflictos que tuvimos hoy, pero recuerde, el tiempo no será la barrera, el tiempo es del Señor. Amén, amén, pastor, así es. Muchas gracias, pastor, y que Dios le bendiga y que descanse, y saludos. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, Dios le bendiga. Estamos en contacto. Amén. Bendiciones a toda la audiencia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.